Entonces les decía que vamos a pasar la asistencia siempre de manera parcial, compañeros, al grupo. Vamos a ver otros que están ingresando. Ahí estamos. Bien. Silvana Papa está presente. Silvana Papa. Rina Guzmán está presente. Rina Guzmán. Patricia González Sical. Presente, licenciado. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Alma Lorena Castro. Presente, licenciado. Buena tarde. Buenas tardes. Marlene Pérez Muñoz. No está Marlene Pérez Muñoz. Gerson Rodas de León. Gerson Rodas de León. Presente, licenciado. Muy bien. Cindy Hernández Ramírez. Cindy Hernández Ramírez. Gaby González Peralta. Gaby González Peralta no está. Jennifer Tunche Chávez. Jennifer Tunche Chávez no está. Gabriela Ayala Antón. Presente, licenciado. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Miguel Ajú Cep. Miguel Ajutzep no está. Kimberly Tatuaca Díaz. Kimberly Tatuaca Díaz. Magnolia Silvestre Delgado. Presente, Lic. Bien. Dora María Ortega Avendaño. Presente, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Javier Castillo González. Carlos Javier Castillo González, no está. Dalila González Escobedo. Presente, licenciado. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Shaily Román Quisque. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Karen Rodríguez Trejo. Presente, licenciado. Muy bien. Edgar José Tobar López. Edgar José Tobar López no está. Hanna Andrea Tomás Chicún. Presente, Hanna Andrea licenciado. Tomás, muy bien. Negli Tomás García. Negli Tomás García no está. Heidi Paredes Herrera. Heidi Buenas Carolina. tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes.
Ana Melisa Chicoj. Presente, licenciado. Muy bien. Diego García Reyes. Diego García Reyes, ¿no está? Rodrigo Eduardo González Velázquez. Rodrigo Eduardo González Velázquez, no está. Mónica Yanet Peña Gutiérrez. Mónica Yanet Peña Gutiérrez, no está. Pablo Roberto Yucuté Shunik. Presente, licenciado. Muy bien. Juan Manuel Folgar Aguilar. Juan Manuel Folgar Aguilar no está. Kimberly Sunú Hernández. Presente, licenciado. Muy bien. Jessica Xiomara Rojas Fernández. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Diana Gabriela del Águila. Diana Gabriela del Águila Paredes. René Daniel López García. Presente, licenciado. Bien. Dara Elizabeth Santizo Dueñas. Presente, licenciado. Bien. Ana Cristina López Roquel. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosa Esther Figueroa de León. Rosa Esther Figueroa de León no está. Luis Reyes Escobar. Luis Reyes Escobar. Héctor Aymar Suyuk. Advi Melisa Rivas Simeón. Daniel Alfaro Pineda. Presente, licenciado. Bien. Pedro Andrés Arana Zeta. Presente, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes. Claudia Nicole Reynoso. Sharon Barrientos Samayoa. Presente, licenciado. Carol Vanessa Martínez. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Pedro Juárez Peck. Buenas tardes, Lic. Presente. Muy bien. Jocelyn Escobar Morales. Jocelyn Escobar Morales. Buenas tardes, licenciado. Presente. Bien. Luego Priscila Vanegas. Priscila Buenas tardes, Vanegas. licenciado. Presente. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a ver, está levantando la mano Silvana.
Perdón, Lick, es que me llamó y yo todavía estaba con internet que no me dejaba bien. Muy bien, Silvana Papa. Sí, Lick, por favor, gracias. Muy bien, no tenga pena. Rodrigo González, ¿está levantando la mano o es por error? Ujú. Rodrigo González. Disculpe, licenciado, es que me llamó, pero no servía mi micrófono, perdón. Muy bien. Héctor Aymar está levantando la mano. Suyuk Martínez, aquí lo vamos a marcar, vamos a ver. Yo también, licenciado, disculpe, no había conexión. Ahorita vamos a ver. Gracias. Bueno, aquí estamos. ¿Cuál es su nombre, compañera? Dime, lo hizo Guzmán Paz, licenciado. Guzmán Paz. ¿Te llama así? Muy bien, ahí estamos, compañera. Gracias, licenciado, muy amable. Bien, vamos a tener la compañera que está levantando la mano al final de la clase, por favor. Vamos a ver también Rosa y Marely. Al final de la clase vemos ahí su inconveniente. Bueno, entonces vamos hoy, compañeros, a empezar ya a platicar de algunos temas que son relacionados ya con el segundo examen parcial, ¿verdad? Entonces, siempre la recomendación de estar en las clases virtuales, de hacerse presente a las clases presenciales para que lleven la secuencia del curso. Hay que considerar que no tenemos un texto base, pero en las clases hemos tratado y vamos a seguir tratando de desarrollar los puntos de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, siempre con su código de trabajo por ahí a mano, compañeros, para poder platicar hoy. Básicamente el tema de hoy, compañeros, es la diferencia entre los grupos coaligados y los sindicatos, ¿verdad? Por si lo quieren anotar ahí como algún título, por un lado, o pueden hacer dos columnas, por un lado grupos coaligados y por otro lado sindicatos, ¿verdad? La idea es que vamos a dar algunos elementos que diferencian a estos entes, ¿verdad? Tanto a los grupos coaligados como a los sindicatos, ¿verdad? Esa es la idea, grupos coaligados y sindicatos. Bien. Una primera diferencia importante, compañeros, para distinguir estas dos figuras radica en que en el caso de los sindicatos, pues se trata de trabajadores sindicalizados. Y en el caso de los grupos coaligados son trabajadores no sindicalizados, ¿verdad? Eso es una distinción de entradita, ¿verdad? Podemos poner ya como una primera diferencia. En el caso de los sindicatos, pues están conformados por trabajadores sindicalizados y en el caso de los grupos coaligados, no están sindicalizados los trabajadores, ¿verdad? Ojo con eso, es una primera diferencia. Y vamos a leer el artículo, compañeros, el 377. Vean en su código. Vean el 377, dice: cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados,
elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán a 3 delegados que conozcan muy bien de las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente al referéndum. Ahí, compañeros, en ese párrafo que acabo de leer está el fundamento de los grupos coaligados. Anótenlo en su código, compañeros, porque el problema es que en el código no le denomina grupo coaligado, pero en la práctica y en los tribunales, compañeros, todos entendemos que es un grupo coaligado, pero nuestro código no le denomina grupo coaligado, ¿verdad? O coalición de trabajadores, como se quiera decir. Entonces, anótenlo ahí en ese primer párrafo del 377, que ese es el fundamento de los grupos coaligados de trabajadores, ¿verdad? Luego, una segunda diferencia, compañeros, es el tema de cómo se constituyen estos dos entes. En el caso del grupo coaligado, como lo dice ahí en el 377, que dice, en la parte final dice del 377, que conozcan muy bien de las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento. Cuando dice propio documento, compañeros, no dice qué tipo de documento, ¿sí? Pero ese documento en la práctica es un acta. Entonces lo pueden anotar ahí, compañeros, por ahí a la par, al margen, un acta, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos decir que en relación a las diferencias que estamos haciendo, que el grupo coaligado se constituye en acta, ¿verdad? Según el artículo 377, ¿verdad? Para que vayamos poniendo algunos fundamentos y no necesita estatutos. No necesita estatutos, ¿verdad? Porque se hace un acta y ahí se designan a los delegados, a los 3 delegados, pero no es tan formal como un sindicato, ¿ya? Entonces ahora vayámonos de la columna que tienen a la par de los sindicatos, ¿verdad? En el caso de los sindicatos, se constituyen también mediante actas, sin embargo, tienen que sufrir una serie de formalismos, observar una serie de formalismos. En este caso, sí se necesita estatutos, ¿verdad? Los sindicatos tienen sus estatutos donde aparece la denominación del sindicato, ¿verdad? Cómo se va a llamar, cuál es el objeto del sindicato, cuál es su domicilio, cuáles son las cuotas ordinarias o extraordinarias que deben pagar sus afiliados, etcétera, ¿verdad? El Código de Trabajo nos da qué deben contener los estatutos. Entonces, el sindicato debe estar inscrito en el registro público de sindicatos, ¿verdad? Entonces, eso tenemos, anótenlo ahí, compañeros. Se los voy a repetir por si no lo anotaron. En el caso del grupo coaligado, se constituye en acta y no necesita de estatutos. En el caso de los sindicatos, también se constituye en acta, sí se necesita de estatutos y sufre un proceso de registro. Deben inscribirse los sindicatos en el llamado registro público de sindicatos. Eso anótenlo, compañeros. Y en esta última parte podemos anotar como un fundamento del Código de Trabajo anotemos el 218, incisos A y B. No, perdón, B y C. B y C. Leamos el 218, inciso B. Dice,
A la solicitud debe acompañarse original y una copia del acta constitutiva. Ahí está el hecho de que se constituya en acta un sindicato. Y de los estatutos, dice, ahí está la obligatoriedad de que deben haber estatutos. Luego en el inciso C, dice, la Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, dictará resolución favorable que debe contener el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, aprobación de sus estatutos y la orden de inscripción en el registro público de sindicatos. Ahí está lo que les estaba explicando, que se hace un acta, que tienen que haber estatutos, tienen que ser revisado administrativamente, se ordena su inscripción, se reconoce la personalidad jurídica y se aprueban sus estatutos. Todo eso no se hace en el grupo coaligado, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ustedes ver, compañeros, que el sindicato pues es una organización más formal en el sentido de que se constituye, que debe contener sus estatutos, que debe estar inscrito en un registro, lo cual no ocurre en el caso de los grupos coaligados. Bien, entonces ahí salimos de esta diferencia también. Otra diferencia, compañeros, que es importante es sobre la duración de estos entes. En el tema de la duración, el grupo coaligado se considera de una duración temporal. Anótenlo ahí, compañeros, es una duración temporal, porque el grupo coaligado se entiende que se constituye para resolver un conflicto determinado y una vez resuelto él o los conflictos con el objeto, cuyo objeto era su constitución, entonces pierde efectos legales. No así en el caso del sindicato, ¿verdad? El sindicato, su duración es por plazo indefinido. Anótenlo ahí, compañeros. En cuanto al sindicato, su duración es por plazo indefinido. Y tienen un carácter permanente. Para esto podemos ver el artículo 206. El artículo 206 del Código de Trabajo. Vayan al 206, primer párrafo, dice: el sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o patronos o de personas de profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Entonces, en ese caso, compañeros, estamos claros, ¿verdad? En cuanto a la duración de estos dos entes, por un lado hablamos del grupo coaligado, que es de duración temporal, y en el caso de los sindicatos es de plazo indefinido, son de carácter permanente. Podemos poner como fundamento el artículo 206. Bueno, eso en cuanto a la duración. En cuanto a la... Sí, Marilyn. Disculpe, licenciado, buenas tardes. ¿Podría repetir lo que mencionó de la duración temporal? Es que mencionó de que después de resuelto, ahí me perdí. Creo que ya no... Voy a repetir esa parte, sí. Vean, desde el punto de vista de la duración del grupo coaligado y de un sindicato, la duración de un grupo coaligado es de carácter temporal. En cambio, el sindicato es permanente, es de plazo indefinido, ¿verdad? Una vez esté constituido un sindicato y esté registrado, pues su vigencia es indefinida, su plazo de vida. Sin embargo, en el caso del grupo coaligado, su duración es temporal porque dura en tanto se resuelvan el o los conflictos laborales para los cuales fue constituido, ¿verdad? No puede permanecer en el tiempo ese grupo coaligado, sino que se constituye cuando hay un conflicto o ciertos conflictos en un momento dado en la empresa o en el lugar de trabajo. Se constituye un grupo coaligado para resolver esa conflictividad, pero una vez resuelto ese tema, eso determina
su vigencia pues ha concluido. Por eso se considera que es una duración de carácter temporal, ¿verdad? Ya estamos ahí, Marilyn. Sí, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, otra diferencia, compañeros, importante es en cuanto a la personalidad jurídica, ¿verdad? Ya es otro tema, ¿verdad? La personalidad jurídica. En el caso de los grupos coaligados, carecen de personalidad jurídica propia. Eso es muy importante. Sin embargo, la ley les permite participar como parte procesal dentro de un conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿verdad? Entonces, esto es de los temas que diferencian al derecho del trabajo con otras disciplinas, porque, por ejemplo, en procesal civil, en otras disciplinas, no van a permitir que un ente que no tenga personalidad jurídica pueda actuar. ¿Se recuerdan cuando nos explicaban a nosotros en el primer año que la personalidad jurídica se tiene en atención a que se puede actuar en el mundo del derecho? Y sin eso si no se tiene esa aptitud que constituye la personalidad para poder actuar en el mundo del derecho, pues entonces no se es persona jurídica. Eso incluso ustedes pueden ver, aquí nos pregunta Dalila sobre el grupo coaligado. No está regulado de una manera expresa, compañera. Esto de la duración, básicamente esto surge del tema doctrinario, ¿verdad? Cuando se analizan los grupos coaligados, una de las características es que es temporal, ¿verdad? Les decía, compañeros, que sobre la personalidad jurídica, pues tenemos que carecen de personalidad jurídica los grupos coaligados, ¿verdad? No obstante que carecen, eso hay que anotarlo, compañeros, no obstante que carecen de personalidad jurídica propia, sí la ley les permite ser parte procesal, ¿verdad? Pareciera un contrasentido, ¿verdad? Porque si no tiene personalidad jurídica diríamos que no puede participar en el mundo del derecho. Esa es la regla general, digamos, pero esto es un caso excepcional en donde al grupo coaligado se le permite participar en un proceso colectivo sin tener personalidad jurídica propia. Entonces, eso en cuanto al grupo coaligado. En cuanto al sindicato, pues entonces ahí sí pueden ustedes anotar que sí tiene personalidad jurídica propia para ejercer derechos y contraer obligaciones. Pueden adquirir toda clase de bienes también, ¿verdad? Y para ese efecto, anotemos, compañeros, el artículo 210. ¿Verdad? El 210 dice al principio, los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas, dice, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos. En el tercer párrafo dice, los sindicatos legalmente constituidos pueden adquirir toda clase de bienes, muebles e inmuebles. Entonces, ahí podemos ver, compañeros, que un sindicato sí es una persona jurídica, pero un grupo coaligado no es una persona jurídica como tal, carece de personalidad jurídica. Entonces, espero que hayan anotado esas diferencias. En resumen, el grupo coaligado carece de personalidad jurídica y el sindicato sí tiene personalidad jurídica para actuar en el mundo del derecho. Bueno, entonces vamos a ver otra diferencia importante es sobre el derecho de inamovilidad, ¿verdad? Desde el punto de vista del derecho de inamovilidad. En el caso de los integrantes de un grupo coaligado no gozan de inamovilidad. Anotémoslo bien, compañeros. Es decir, que ellos no tienen esa protección que la ley da para los miembros de un sindicato. En el caso del grupo coaligado, entonces no
gozan de inamovilidad. En el caso de los sindicatos, sí gozan de inamovilidad, ¿verdad? Es lo contrario, sí gozan de inamovilidad y hay pues algunos casos en el Código de Trabajo. Entonces, el primer caso, por ejemplo, que los trabajadores que están formando un sindicato gozan de inamovilidad, esto está en el artículo 209. Sí, compañera, ahí que escribió algo sobre la inamovilidad, ¿verdad? Si los dirigentes sindicales gozan de inamovilidad, ese es el fuero sindical. Entonces, anotemos ahí, compañeros, que los trabajadores en formación de sindicatos gozan de inamovilidad. Y para ese efecto veamos el artículo 209, que dice que estos trabajadores gozan de inamovilidad. Veamos el 209 como en el tercer renglón del primer párrafo, dice gozan de inamovilidad a partir del momento en que den aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que estén formando un sindicato y gozarán de una protección hasta 60 días después de la inscripción. Anótenlo por ahí, compañeros, ese dato, que ellos empiezan a gozar al dar el aviso y concluye 60 días después. Anoten ese dato. 60 días después de la inscripción. Y también son trabajadores que están formando un sindicato. Ahora veamos el comité ejecutivo. Veamos el 223, compañeros. 223, inciso D. Dice, los miembros del comité ejecutivo gozarán de inamovilidad en el trabajo que desempeñan durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado el desempeño de los mismos. Anoten ese dato, compañeros. En el caso del comité ejecutivo, estamos hablando que durante el tiempo del mandato, durante el tiempo que ejerzan los cargos, pongamos más claro, ¿eh? Hasta 12 meses después. Muy bien, y eso está eso lo pueden corroborar en el 223D. Sí, la compañera aporta un dato importante. Así es, compañera. En el caso de los pactos colectivos, hay que tomar en consideración, compañeros, que son instrumentos de normación colectiva que superan los derechos mínimos establecidos en la legislación a través de la negociación colectiva. Entonces, la compañera nos recuerda de que sí, a través de un sindicato se ha logrado y hemos visto algunos pactos colectivos que superan, de alguna manera superan estos tiempos, ¿verdad? Estos tiempos, así como se superan otro tipo de situaciones, por ejemplo, los descansos, por ejemplo, los asuetos, se superan a través del pacto. Lo mismo ocurre en el caso de la inamovilidad, ¿verdad? Hemos visto algunos pactos colectivos en donde se amplía, por ejemplo, esos 12 meses a 24 meses, por ejemplo. Y eso es totalmente lícito porque siempre debemos recordar que está ese principio de las garantías mínimas establecidas en nuestra ley. Es decir, que a través de la negociación colectiva pueden ser superados
pues diferentes derechos que pudiera contener el código de trabajo. Entonces, algo que también diferencia a estos entes, compañeros, es cómo acreditan la representación. Eso es muy importante porque hay que recordar de que cuando alguien comparece representando a otros o a un ente, tienen que acreditar cómo justifica la representación. Entonces, recordemos que el grupo coaligado, como ya se dijo, se constituyen únicamente a través de acta, y entonces la certificación de esa acta se considera un documento suficiente para acreditar la representación, ¿ya? Como están constituidos a través del acta, pues entonces lo que se hace es certificar el acta y ese es el documento con que se acredita la representación dentro del proceso. Entonces anoten eso, compañeros, ¿verdad? Que en el caso de los grupos coaligados es la certificación del acta constitutiva para acreditar representación. Y en el caso de los sindicatos, pues como los sindicatos sí están inscritos, entonces normalmente lo que se presenta es una certificación de la inscripción de la personalidad jurídica, ¿verdad? Se demuestra que existe como tal, como persona. Entonces es una certificación de la inscripción de la personalidad jurídica del sindicato. Eso para empezar, ¿verdad? Probar que existe como persona jurídica. Y luego, pues una certificación de la inscripción del comité ejecutivo, ¿verdad? Porque el comité ejecutivo es el llamado a representar los sindicatos y en ese caso, pues el comité ejecutivo, a través de un acta donde fueron debidamente electos, se inscribe eso en el registro y entonces esos certifican. Esa certificación de la inscripción de los miembros del comité ejecutivo es la que demuestra ante tribunales que ellos son los representantes del sindicato. Así funciona. Porque veamos el artículo 223, inciso E. El 223 se refiere al funcionamiento e integración del comité ejecutivo. Y una de las reglas está en el inciso E, que dice que el conjunto de sus miembros, es decir, todos sus miembros, tiene la representación legal del sindicato. Y la misma se prueba, realmente no es aprueba como dice ahí, no, se prueba con la certificación expedida por el Departamento Administrativo del Trabajo. Entonces, ojo con eso, compañeros, ahí así se acredita. Ahora bien, regresemos al artículo que estábamos viendo al principio, regresemos al 377. Pero en su segundo párrafo, 377, segundo párrafo, dice, si se tratara de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Entonces, eso anotémoslo también, compañeros, que para el planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico-social, la representación del sindicato la tiene el comité ejecutivo en pleno o 3 de sus miembros, según lo disponga la Asamblea General. Hay que recordar que la autoridad máxima del sindicato es la Asamblea General. Entonces, la Asamblea General puede decidir
que la representación la van a llevar solo 3 de los miembros del comité ejecutivo, no todos, digamos, ¿verdad? Entonces, pero eso es decisión de la asamblea. Entonces, anoten ahí como fundamento lo que estamos hablando al artículo 377, segundo párrafo. Entonces, ahora que ya leímos esto, compañeros, podemos tener la posibilidad de ver en el 377, vemos que el primer párrafo se refiere a trabajadores no sindicalizados. Subrayemos ahí, compañeros. Ahí como en el tercer renglón dice trabajadores no sindicalizados. Subrayémoslo para diferenciarlo del segundo párrafo. Y en el segundo párrafo dice trabajadores sindicalizados, ¿verdad? Para que no nos confundamos. El primer párrafo está hablando de trabajadores no sindicalizados y el segundo párrafo de trabajadores sindicalizados, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias que podemos extraer, compañeros. Realmente es un poco complejo este tema porque, como ustedes ven en el Código de Trabajo, pues hay normas dispersas sobre esta situación. Entonces es conveniente, pues de alguna manera ir extrayendo algunas ideas, pero algo que sí tiene que llamar la atención y que se nos debe quedar para siempre, compañeros, es que tenemos que olvidarnos aquí de que para actuar en el mundo del derecho necesitamos tener personalidad jurídica debidamente inscrita, reconocida, como lo que pasa en un sindicato, sino que en el grupo coaligado de trabajadores, pueden actuar sin tener necesariamente una personalidad jurídica debidamente reconocida. La ley le da esa facultad, digamos, a un grupo que sin mayores formalismos organicen un grupo coaligado de trabajadores, que nombren delegados y que actúen dentro del proceso. Y repito, eso no lo vamos a ver en otro ámbito del derecho, compañeros. El derecho laboral, por eso, pues hemos dicho en varias oportunidades que tiene características muy especiales y una de ellas podría ser esta, ¿verdad? Se está permitiendo que un grupo que no tiene personalidad jurídica propia con anterioridad simplemente se reúnan los trabajadores, nombren sus delegados y que puedan actuar ya dentro de un proceso colectivo ya judicial, ¿verdad? Hay que recordar que esto se ventila a través de los tribunales de conciliación y arbitraje. Entonces es un proceso judicial plenamente establecido en el conflicto colectivo de carácter económico-social, solo que va a actuar un ente que carece estrictamente de personalidad jurídica propia, como lo hemos aprendido, digamos, en otras materias o en los primeros cursos introductorios de la carrera, porque el mismo código permite que eso ocurra, ¿verdad? Es algo muy especial. Es como el tema de los menores de edad también, ¿verdad? Que se les permitiría en un momento dado iniciar un proceso laboral, por ejemplo, ¿verdad? Sin tener la mayoría de edad que permite ya poder ejercer derechos y obligaciones ya en nombre propio, ¿verdad? Porque los menores lo hacen como lo hemos sabido a través de sus representantes, que serían sus padres. Rosa está levantando la mano. Licenciado, buenas tardes. Algo bien importante que valdría la pena mencionar es que los sindicatos mayoritarios de una institución que tienen personería jurídica son los únicos que pueden gestionar o pueden entrar a una negociación de pactos colectivos. Aunque hayan más sindicatos, es el mayoritario con personería jurídica quien va a hacer este tipo de negociaciones. Otra cosa importante es de que el sindicato cubre a todos los trabajadores, afiliados y no afiliados, dándole beneficios a los afiliados por el 1% que aportan mensualmente. De los menores de edad podemos decir que se pueden afiliar, más no integrar la junta directiva, ¿verdad? Gracias, licenciado. Exacto, son disposiciones muy particulares, tiene razón la compañera. El tema de algunas instituciones, en algunas empresas, pues existen varios sindicatos, ¿verdad? Y entonces ella nos aporta la idea de que son los mayoritarios, porque sí,
podemos observar, digamos, en algunas instituciones que hay varios sindicatos, digamos, y lógicamente habrá sindicatos que tienen más afiliados y tienen más legitimación para poder, en este caso, discutir y que se lleve al ámbito judicial el tema de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Y sí, también lo que ella mencionaba de los menores de edad que pueden ser afiliados, pero no pueden optar a esos cargos dirigenciales en los sindicatos, es otra de las disposiciones también especiales, pero lo que hay que recalcar, compañeros, es de que el código tiene muchas disposiciones que difieren a las disposiciones del derecho común, porque tal como lo decía la compañera, estos menores que se les permite afiliarse, los menores que pueden plantear un juicio ordinario en un conflicto jurídico de carácter individual, por ejemplo, no se podría, digamos, que en otro ámbito un menor pueda, por ejemplo, iniciar un juicio ordinario civil, por ejemplo, ¿verdad? Sería inconcebible y habría que plantear excepciones de carácter en relación a la personalidad jurídica, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hay una serie de excepciones, por ejemplo, en el ámbito civil, excepciones previas, en donde podrían atacarse, digamos, la falta de capacidad legal que pudiera tener una persona para participar en un proceso, ¿verdad? Ahí se podría depurar este tipo de situaciones. Pero sí, hay muchas disposiciones, compañeros, y ya platicamos varias y la compañera aportó otras. Hay que considerar que la compañera pues también es parte activa por ahí de un sindicato de la universidad y es excelente porque eso nos permite también tener esos aportes que ella acaba de mencionar. El tema sindical es un tema bien interesante, compañeros, y su razón de ser es algo muy importante. Lástima que algunos sindicatos del país pues han tergiversado de alguna manera el objeto legítimo por el cual el legislador creó una serie de situaciones sindicales. Esto de la inamovilidad a veces se usa inadecuadamente. Y en fin, una serie de detalles que hacen, aquí menciona la compañera el sindicato de educación, por ejemplo, sí es uno de los sindicatos que en nuestra sociedad pues está ya bastante desgastado, ¿verdad? Porque pues se han visto algunas situaciones a criterio de la sociedad pues de una manera irregular, digamos, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto de los sindicatos y muchas instituciones jurídicas, compañeros, cuando ya se pierde realmente la razón de ser de un ente, se pierde esa dirección en que debe ir, se vuelve un problema serio, ¿verdad? Esto pasa, como les comentaba en alguna clase, el tema de las adopciones, ¿verdad? El tema de las adopciones en materia civil, por ejemplo, en familia, es una de las instituciones más nobles que un ser humano puede realizar, digamos, tomar como su hijo a alguien que biológicamente no es su hijo, es hijo de una persona ajena, ¿verdad? Es un acto humanitario importante. Pero ¿qué pasó en su momento en Guatemala, compañeros? Empezaron a, digamos, entre comillas, a vender, porque no están dentro del comercio, ¿verdad? Pero entre comillas, a vender niños, ¿verdad? Entonces, hasta por ahí ilegalmente quitaban a los menores y se los llevaban al extranjero sin darle un seguimiento. ¿Qué pasaba con ellos, compañeros? ¿Verdad? Y se hablaba de algunas situaciones bárbaras ahí que pasaban con los niños. Algunos les ha debido muy bien porque sí me consta, por ejemplo, de una adopción que hizo una persona, pero bueno, ella no podía procrear hijos y se lo llevó a Estados Unidos y bueno, con todas las, digamos, las comodidades y toda la cuestión,
vivir en un país más desarrollado, ¿verdad? Es decir, a muchos les fue bien, pero no a todos de repente, ¿verdad? Entonces, cuando se tergiversan las instituciones y ya se vuelve un negocio, digamos, algunos sindicatos se han metido mucho al tema político también, lo cual no está permitido, ¿verdad? Que ellos incursionen de alguna manera en política, aunque no de manera expresa y no manifestándose, pero sí hay indicios, ¿verdad?, de que están involucrados de alguna manera en la política nacional, cuando no es un órgano que se haya creado con ese objeto, ¿verdad? Entonces, si se tergiversan estas cuestiones, compañeros, pues por eso es de que nuestra sociedad pues tiene muchos problemas y hay mucha gente, si usted hace una encuesta, hay mucha gente que no le agradan los sindicatos para nada, ¿verdad? Precisamente porque pues muchos de ellos han lamentablemente han dado una mala imagen del sindicalismo, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Como pasa con nuestra carrera, compañeros, que hay muchos colegas que pues se han encargado de desprestigiar nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, hay parte de la sociedad que no mira con buenos ojos, digamos, a los abogados y notarios, cuando, pues obviamente no son todos, ¿verdad? Hay algunos que se han, encargado de manchar, digamos, el ejercicio profesional, pero pues habrá un buen grupo, y creo la mayoría, y que son personas y profesionales correctos, digamos, en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Pero hay mucho que hablar de esto, compañeros, y esto, pues, del sindicalismo, ustedes lo vieron ya en un curso anterior, por eso no vamos a profundizar tanto realmente, solo hoy la idea era diferenciar, ¿verdad? Para no tener esa confusión de qué era un grupo coaligado y qué relación hay o qué diferencias con el sindicato. Entonces, de eso se trataba la clase de hoy, de dar elementos que puedan diferenciar a un grupo del otro. Así es de que ya estamos a las 5 de la tarde, compañeros. Es un gusto saludarlos siempre, pasen feliz tarde. Y los compañeros que iban por el tema de la asistencia, creo que hay algún inconveniente. Buenas tardes. Sí, Necli. Me había llamado hace rato, lo que pasa es que entré a un link equivocado y me tardé en entrar. Pero sí lo marcamos como asistente, ¿no? Creo que no, lo que pasa es que me avisaron que me había llamado, pero no había accedido todavía. Lo voy a buscar aquí, permítame. Gracias. Necli, ya lo encontré por acá, compañero, ya lo marqué. Tomás García Necli, muy bien. ¿Alguien más, compañeros? Vamos a ver, Rosa. Licenciado, disculpe, yo no soy de asistencia, sino que del examen extraordinario que solicité, no sé para qué fecha lo voy a programar. Sí, qué bueno que se recuerda usted. Hasta aquí entiendo yo que solo 2 personas solicitaron el extemporáneo. No sé si hay presentes pues otras personas que hayan solicitado el examen, pero yo entiendo que solo es usted y alguien más, ¿verdad? Lo vamos a realizar el miércoles de la otra semana, el examen extemporáneo, ¿verdad? Porque esta semana es virtual, ¿verdad? Digamos hoy y el viernes virtual. Entonces, la otra semana haríamos el examen extemporáneo en la hora de clase, para que esté pendiente. Sería a las 3:45, ¿verdad? Gracias, muy amable. Ajá, no tenga pena. Marilyn. Sí, licenciado, yo esperé hasta que terminara toda la lista, pero no me llamó. Entonces, no sé si... Sí, lo que pasa es que no llamamos a todos, ¿verdad? A un buen grupo no fue llamado. Si no la mencionamos, no se preocupe, la vamos a mencionar en otro momento. Ok, está bien. Gracias. Sí, muy bien. Sí, Rodrigo. Licenciado, yo también presenté mi carta de justificación para el examen extemporáneo. Usted es la otra persona que solicitó el examen.
Sí, el examen se realizaría extemporáneamente, el primer parcial extemporáneo, el próximo miércoles, allá en el salón de clase, ¿verdad? A la hora de clase lo vamos a hacer. Ah, está bien, gracias. Sí, para que esté pendiente. Vale. Ahí estamos, compañeros, ya no hay nadie más que desee participar. Va, mucho gusto saludarlos, compañeros. Nos vemos el viernes. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Gente.